Le damos la bienvenida a nuestro auditorio en el noroeste de la República, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Sonora y Baja California. Soy Ramón Rivera y estaré con ustedes los próximos 60 minutos dando noticias, temas, ello, si usted me lo permite. Y empezamos hoy con la entrevista. Hoy nos acompaña el arquitecto Rogelio Cota Esteves. Él es el presidente del Colegio de Arquitectos de Hermosillo. Está con nosotros acompañándonos para compartir pues, puntos de vista interesantes. Arquitecto Rogelio Cota, muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros aquí en tu casa, en tu estudio Integra. Muchas gracias por la invitación y mucho gusto. Muchas gracias. Al contrario, igualmente. Arquitecto, ¿cuál es la función? Todos conocemos, todos sabemos de la existencia del Colegio de Arquitectos de Hermosillo, pero ¿cuál es la función del colegio? La función del Colegio de Arquitectos, fíjate, vale la pena mencionar, el Colegio de Arquitectos de la ciudad de Hermosillo es el segundo más antiguo del país. Inició como Colegio Sonorense de Arquitectos en los años 40 y desde aquel entonces fue meramente con la intención de crear grupo, es decir, de estar unidos como profesionistas, de defender la profesión, el ejercicio de la profesión y de que exista una ética profesional, una ética moral de la práctica, ¿no? Y de protegernos como, pues, para defender, digamos, el tema de los proyectos, el tema de nuestro desarrollo profesional. Conforme el avance de los años, digamos que fue agarrando más complejidad todo el tema de la profesión. Antes era algo bastante sencillo o de dos vías, por así llamarlo, y se fueron incorporando más temas de opinión sobre pertinencia de ciudad, de ciudad, desarrollo urbano, temas de certificaciones, capacitación. Entonces el ámbito actualmente de los colegios de arquitectos en el país es muy amplio. Como te digo, estamos divididos en secretarías o comisiones. Vemos el tema de acción urbana, el tema de superación profesional, acción gremial, estamos muy involucrados en consejos consultivos y básicamente es eso, ¿no? Estar presente en la toma de decisiones de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de ciudad, todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional y estar siempre capacitados y digamos, actualizados en los temas que le competen a la arquitectura. Cuando llegas a la presidencia del colegio, ¿cuáles son tus ejes rectores o tu plan, tu proyecto de trabajo para el gremio en general? Pues también vale la pena mencionar, yo del Colegio de Arquitectos entré en 2013, yo me gradué en 2012 de la carrera de arquitectura y desde entonces me involucré directamente en mesas directivas, desde 2013 como enlace universitario, ¿no? En ese entonces ahora se llama Comisión de Jóvenes Arquitectos. Después estuve en el tema de superación profesional en los cursos y ya después pasando como secretario general, vicepresidente, que es una figura obligatoria en el Colegio de Arquitectos. Tú eres vicepresidente previo a ser presidente 2 años. De esa manera te involucras en la mesa directiva de tu bienio anterior. Creo que eso ayuda mucho para que más que una administración, un bienio, trace un plan de trabajo totalmente distinto, que haya continuidad. Entonces, básicamente yo diría que es lo mismo que venimos manejando desde hace muchos años, que es ser muy activos en la toma de decisiones, ser una voz crítica pero muy propositiva en temas de todo lo que tiene que ver con la ciudad, no dejar de lado el tema de capacitación de los agremiados y no agremiados, porque el Colegio de Arquitectos, aunque es de socios agremiados, que somos ya cerca de 100, obedece o más bien trabajamos en general para todo el gremio, no nada más para los que están asociados o registrados en el colegio. Entonces se hacen cursos, se hacen eventos y demás. Y básicamente es eso, fortalecer más que nada la figura de toma de decisiones, la voz del colegio como una voz que tenga peso y que, pues, que se haga sentir, para también que eso de manera indirecta también ayuda a que la profesión del arquitecto se vea fortalecida y por ende que también las posibilidades de trabajo de los colegas, de valorar el quehacer, el proyecto arquitectónico, pues se vaya de una u otra forma resultando como el resultado, pero la consecuencia de esas acciones. En cuanto a todos estos proyectos y ejes rectores en tu proyecto como presidente del Colegio de Arquitectos de Hermosillo, de la ciudad de Hermosillo, la pandemia
recrudeció algunos males en la ciudad y en los comerciantes y en todos los ámbitos. ¿Intervino, te interfirió de algún modo en tus proyectos? ¿Cómo vas con tus proyectos y tus ejes rectores en cuanto a la pandemia? Pues sí, claro, totalmente. De hecho, los últimos meses del bienio anterior del arquitecto Ernesto Ruiz, que fue el presidente antes de que yo era su vicepresidente, pues ya nos tocaron las asambleas, las sesiones a distancia. Me tocó a mí incluso tomar protesta a distancia y así hemos estado todo este tiempo y pues yo creo que hemos tenido solamente 2 asambleas semipresenciales y eso, quieras o no, la periodicidad de las mismas juntas que podemos tener de trabajo, claro que ha ido afectando un poco a conseguir las metas que teníamos trazadas. Afortunadamente ahorita ya estamos de alguna manera reactivándonos, ya estamos pudiendo tener otra vez sesiones, más que nada las sesiones que tienen que ver con el Colegio de Ingenieros, otras asociaciones que tienen que ver la misma toma de decisiones, especialmente en temas de desarrollo urbano, reglamento de construcción. Hoy tenemos una junta con ellos, por ejemplo. Entonces ya se siente, ¿no? Que estamos otra vez retomando muchas actividades. También de otra forma ayudó a que existan otras maneras de comunicarnos, precisamente la distancia, los cursos, hemos llevado varios cursos a distancia y eso ha permitido que creo yo que más gente perdón, se anime a tomarlos o a estar presentes en las mismas asambleas. Entonces, por un lado creo que afectó en el tema pues de muchos de los planes que teníamos, pero nos abrió otras alternativas. Y en el tema de la profesión, pues fue muy duro. En el tema de los servicios profesionales de los arquitectos, yo creo que el 2020 particularmente fue un año muy pesado. Se sintió, se platicó, hubo bastante, digamos, pues se paró por muchos lados la inversión de obra pública y proyectos, pero sí vemos que empieza de 2021, todo este año, se ha reactivado y otra vez se siente y lo platicamos los mismos colegas, que ya hay mucho movimiento y en eso vemos mucho optimismo. Con la capacitación, ¿cómo vas? Vamos bien, nosotros tenemos capacitación obligatoria en el tema de los DROs, que son los directores responsables de obra. El mismo reglamento de construcción lo indica así. Tenemos que llevar capacitaciones anuales durante el año y esto de alguna forma es algo que siempre está ahí. Y aparte tenemos otros cursos que el año presente le quisimos dar más énfasis al tema de diseño urbano, espacios públicos y tuvimos 2 cursos y un foro relacionado con lo mismo. Todo fue a distancia, eso fue otra cosa que nos facilitó. Tuvimos los cursos de espacio público, diseño de espacio público con una arquitecta de Argentina y fueron bastante exitosos en cuanto al aforo de la gente que participó, pero también al contenido y nos abrió mucho la mente, ¿no? Tener un capacitador en este caso de fuera. Y también pudimos hacer un foro de espacio público que también invitamos gente de fuera, de Monterrey, de México, y que también fue de mucho éxito. Vamos a trazar para 2021 algo similar, es decir, que el tema de capacitación sea bajo una misma temática, para que si bien tomas uno o más cursos de la misma temática, que te puedan acumular para temas digamos, de acreditación. Muchos de nuestros egrenados son maestros o docentes y esto les sirve mucho, ¿no? Más que un curso de 8 horas, que sean 3 diferentes, eso ayuda muchísimo a que puedan mejorar sus calificaciones como docentes y que puedan a lo mejor participar en plazas o participar en otro tipo de concursos que les pueda ayudar en su desarrollo. Yéndonos a temas un poquito más municipales, de más desarrollo, proyectos para Hermosillo. Hago la aclaración que eres una persona muy joven, pero tienes un portafolio muy amplio de trabajos y vasta experiencia dentro del colegio. Esta aclaración es para nuestro público, para que vea que está aquí con nosotros una autoridad en cuanto se refiere a la arquitectura y también pues a la capacitación y dirigencia del gremio. Yéndonos a la municipalidad, ¿cómo Hermosillo tiene muchos males endémicos? Tiene varias enfermedades que hay que corregir, hay mucha falta de desarrollo, pero yéndonos, por ejemplo, para empezar, por el drenaje pluvial, las vías saturadas que tenemos de tránsito, las áreas recreativas, las nulas áreas recreativas que hay aquí en Hermosillo y otras cosas que vamos a ir mencionando conforme avance el programa.
¿Qué ves tú en estos males de la ciudad de Hermosillo y cómo participa el colegio o cómo participaría en cuanto a la solución de los males de la ciudad? Es muy buena pregunta, creo, y un tema que nos ocupa muchísimo el Colegio de Arquitectos. El colegio, como te comentaba al inicio, forma parte de diversos consejos consultivos o comisiones. En este caso, las que más le aplican a los temas que acabas de tocar es el Consejo Consultivo del INPLAN, del Instituto Municipal de Planeación, y también formar parte de la Comisión Técnica de Construcción, que se tiene que ver con CIDUE, es donde vemos las modificaciones al reglamento de construcción y más temas de instrumentos normativos. En el Consejo Consultivo del INPLAN, pues ahí es donde opinamos y aprobamos y demás para temas de los programas de desarrollo urbano de la ciudad. Se tiene la idea, o más bien se dice mucho, Hermosillo está muy mal planeado, Hermosillo no está planeado, no hay planeación. Y yo creo que ahí hay un error, porque Hermosillo es de las ciudades que tiene bastantes años ya con un instrumento de planeación que es el Programa de Desarrollo Urbano. Es una ciudad bastante planeada. Actualmente sí, a lo mejor un poco rezagados en el tema porque la última actualización del programa fue en 2014, pero ya este año ya se están terminando los trabajos de la actualización del programa, precisamente que lo lleva INPLAN, y ya no tarda en salir a consulta pública. Entonces, desde ese punto, la ciudad está planeada y está muy ordenada en temas de usos de suelo, en temas de dosificación del uso de suelo para que existan áreas verdes y equipamientos suficientes en cuanto a promedio o en cuanto a la cantidad de pobladores, y también está muy bien planeada, muy bien diagnosticada, más bien decimos Hermosillo es una ciudad sobrediagnosticada en el tema de drenaje pluvial. Tenemos un programa estratégico pluvial o plan estratégico pluvial que también lo ve INPLAN desde 2003, en el cual se detectan las obras prioritarias o acciones prioritarias en materia de drenaje pluvial, ya sean obras de infraestructura u obras incluso de conservación o de retención para que la ciudad se vaya planeando bien. Lo que ocurre aquí es, creemos, un desfase o una falta de aplicación de lo que está planeado, de lo que está diagnosticado. Pueden estar planeadas ciertas acciones y que por falta de coordinación o por falta de seguimiento te gana el desarrollo de la ciudad, o te gana el crecimiento incluso a veces desordenado de la ciudad, y ya no se pueden aplicar esas obras. Y también creo que por muchos años la falta de prioridad a esas obras, especialmente las pluviales. Fíjate, el último plan estratégico pluvial salió en 2018 por parte del INPLAN, y de las acciones que están enlistadas ahí como prioritarias, estamos hablando creo que cerca de las 100 acciones o obras, no se ha ejecutado ni una. Solamente se ha hecho un proyecto ejecutivo, pero no se ha ejecutado ni una. Se le está dando muchísima importancia en esta administración, es lo que hemos visto en las sesiones del INPLAN, a ese tema. Tienen las manos actuando ya, dándole prioridad. Tengo entendido que ya retomando algunos proyectos, porque son obras que si te adelantas te puede ayudar mucho que el crecimiento de la misma ciudad pues que sea de una manera resiliente, ¿no? Y muy ligado el tema de lo pluvial, para mí está totalmente vinculado por ahí con el de los baches, que se puso muy de moda recientemente en los medios y demás, con todo esto de la nieve, de qué la quieres y todo esto. Creo que nos hemos enfocado mucho que si es la calidad del pavimento, que si es la ejecución, puede ser que existan esas cuestiones, pero si seguimos teniendo problemas de arrastres pluviales, de arrastres que simplemente lo que traen es asolve y otras situaciones y falta de mantenimiento en las calles, lo que genera básicamente es eso, ¿no? Que se colapsen las estructuras de pavimento y demás, y creo que sería un cuento de nunca acabar si no solucionamos primero lo pluvial, que es lo que más nos adolece. Y el mantenimiento, ¿no? A las calles y a los pocos drenajes pluviales que tenemos. Sí, así es decir, las calles de asfalto en realidad son superficies o están diseñadas para ser superficies impermeables. Entonces, conforme va pasando el tiempo de vida útil de un asfalto, se va, por el mismo clima además, se va secando, se va agrietando. Eso lo vemos mucho en Estados Unidos. Vemos las calles y están todas como, tienen otro color, sí, como unas especies de fisuras. Eso es un sellado de las grietas, porque tú cuando permites que el agua entre, cuando llueve, entre en esas grietas, así es, pero se mete a la base. Es más importante la base de las calles que en sí la superficie de asfalto. Si esa base le entra pues agua, ya deja de ser homogénea, la mezcla que está ya compactada se mueve
y muchas veces es lo que genera los baches o incluso hasta los socavones. Pues esa no es muy buena noticia, porque en ese caso Hermosillo necesita pues ya levantarse todo y volverse a ser la base de casi toda la ciudad. Pues sería cuestión de diagnóstico. Yo creo que es muy importante el tema de mantenimiento, las grietas. Es lo primero que empieza a presentar una calle recién pavimentada, y si empiezas a ver las grietas, incluso es mucho más barato que recarpetear, ¿no? Porque aparte toma menos tiempo, puedes hacerlo a lo mejor durante las noches. Yo sí vi, creo que en la administración pasada lo hicieron en el Boulevard Navarrete y en otras, y la verdad que a mí se me hizo muy buena noticia, porque realmente así es como puedes garantizar mucho más en sí la calidad de la estructura del pavimento, que es lo que está debajo. En el tema de movilidad, no sé si quisiera pasar. Sí, antes de pasar al tema de movilidad, algunos ayuntamientos hablaron de recuperar drenajes pluviales que estaban escondidos, tapados, o que por alguna razón el pavimento los había excluido. Existen este tipo de drenajes aún en Hermosillo. En un trienio se recuperaron por allá los de Luis Encinas, pegado a la calle Soyopa, entre el Estadio Héctor Espino y lo que fue la antigua jefatura de la Policía Judicial del Estado. ¿Existen drenajes que se pueden recuperar aquí en Hermosillo? Fíjate, no tengo el dato particularmente. Sé los casos más críticos, más que nada de drenaje que sí se usa, pero que no está cumpliendo con las secciones o con la capacidad que requiere actualmente la infraestructura pluvial. Precisamente uno que comentas es el canal San Benito, de la colonia San Benito. No sabemos mucho, pero iba pasando entre casas y todo, un arroyo. Y en algunas partes se va subterráneo, ¿no? Pasa precisamente por un estacionamiento de una tienda departamental muy grande, que va con muy buena sección, y justo cuando cruza el Boulevard Encinas se vuelve una estructura muy chica, de forma cupular y demás, que ya no cumple con la sección. Entonces, por ejemplo, más que recuperar, no sé si lo existe, es más bien prácticamente hacerle caso a lo que viene en el plan estratégico pluvial. Viene por orden de prioridad, de lo más crítico, y también por tema de seguridad o de resiliencia de la ciudadanía, hasta los que son más de planeación futura. Pero ahí vienen en un orden de prioridad y con montos estimados de inversión. Yo creo que empezando por ahí se pueden lograr muy buenos resultados en mediano y largo plazo. El problema es que el drenaje pluvial no se ve, no es algo que se ve, entonces no vende mucho desde el punto de vista a lo mejor político, pero a mí sí me llama la atención y me da buen sabor de boca que en esta administración sí le están dando mucha prioridad al tema de lo pluvial, y eso es muy bueno, porque permite muchas otras cosas. También falta un cambio de enfoque de lo pluvial. Ya no podemos pensar en proyectos nuevos, desarrollos nuevos, y atenernos a que todo el agua que vamos a generar, porque eso es algo importante de mencionar, las superficies permeables, superficies naturales o baldíos, tienen un coeficiente de permeabilidad mucho mayor que si tú lo pavimentas o construyes, porque ya no tienes un área que chupa, ¿no? Que chupa el agua. Entonces, esa agua tú estás generando un gasto mayor, se le llama gasto pluvial. Si llueve, y lo que llueve sobre tu predio ahora ya no se está infiltrando y lo estás tirando a la ciudad. Entonces, por muchos años se ha desarrollado de esa forma. Construyo, tiro el agua a la calle, es decir, al sistema de calles y de drenajes pluviales de la ciudad, que sí existe, pensando pues que ahí lo solucionen ellos. Pero lo que va a pasar, o lo que está pasando, es que cada vez se van haciendo más grandes las necesidades de las secciones hidráulicas, de las secciones pluviales, y pues nunca va a parar, ¿no? Es decir, si nos quedamos en áreas permeables, si nos quedamos sin políticas incluso de filtración dentro de los propios predios, como a lo mejor en otros países particularmente, creo que no va a haber dinero que alcance, o inversión que alcance, infraestructura que alcance para solucionar esto ya a largo plazo. La movilidad, arquitecto, en cuanto a tenemos vías saturadas en Hermosillo, yo veo un conflicto de aumento de parque vehicular que ha sucedido en todas las ciudades progresistas del mundo. Y otro problema, el transporte urbano. Sí, pues están muy ligados, ¿no? Y creo que el tema de movilidad obedece a lo mejor algo de mucho mayor trasfondo. Hay también mucho diagnóstico al respecto, a una tendencia de las ciudades de Latinoamérica, en México pues particularmente, de un crecimiento o un modelo de ciudad sectorizado y
muy enfocado, muy impulsado por políticas incluso federales, estamos hablando de los 80s, 90s, de crecimiento exponencial, crecimiento territorial extenso de las ciudades, con el fin de dar precisamente vivienda a todo el país, ¿no? Y entonces, por un lado, muy bueno el objetivo, que es básicamente las políticas de Infonavit por muchas décadas, ¿no? Pero por otro lado, aunque en el caso de Hermosillo creo que se atendió desde los 2000, por ahí el tema de los planes de desarrollo urbano y usos de suelo, ganó mucho el desarrollo inmobiliario de esa forma, entonces nos ganó a la planeación y generó pues eso, ciudades muy dispersas, áreas habitacionales o centros de vivienda muy lejanos de lo mejor a los centros de trabajo. Combinado esto con una falta de un transporte público de calidad, eficiente, y no estoy hablando tanto de las unidades del camión en sí, que esas, yo veo que cada rato compran nuevas flotillas y yo siempre las veo nuevas, a lo mejor un tema ya ese es otro, sino más bien de eficiencia de las rutas, que también, como te digo, sería invertirle mucho tiempo a hablar un poco al respecto. Pero tanto eso como hasta si le sumas la posibilidad de acceder a los carros, por ejemplo, los chuecos y demás, pues se volvió como una alternativa viable, una alternativa mucho más, pues a la que puedan acudir muchas personas. Decían, yo si si voy en transporte público no voy a llegar, a lo mejor en hora y media. Tengo la posibilidad de este vehículo, pues vamos, ¿no? Entonces, es muy alta el parque vehicular de Hermosillo, es altísimo, es decir, el promedio de vehículos por vivienda, no recuerdo el monto, pero es altísimo comparando con otras ciudades del país. Entonces, claro, estamos saturados en las vías porque pues sigue habiendo más vehículos porque no existen otras alternativas, pero también por algunos años se creyó que entonces había que aumentar las vías, que había que aumentar más puentes para que pudieran caber, pero eso es lo que genera, se le conoce como demanda inducida. Si tú amplías las vías, va a seguir habiendo todavía más parque vehicular, porque va a ser la alternativa viable. Pero si atiendes el tema de transporte público, el tema de otros medios de movilidad sustentable como alternativa, ya sea el peatonal o el ciclista, no te estoy diciendo, puede resultar descabellado decir, oye, pero ¿cómo alguien de pueblito se va a ir en bicicletas del parque industrial? No es tanto eso, sino es un modelo de mucho mayor largo plazo en el cual puedas tú, a lo mejor incluso hasta vivir cerca de tu centro de trabajo, a lo mejor hacer ciertos desplazamientos más cortos desde una vía peatonal o de una vía ciclista, de implementarse programas a lo mejor de renta de bicis y de otro tipo de cosas, que pueda ser una alternativa. Lo primero es que exista la alternativa y que claro que tiene que estar totalmente ligado a esto con una coordinación con los desarrollos inmobiliarios nuevos, es decir, a lo mejor echarle mucho el ojo a la zona donde estamos, aquí al centro, al San Benito, a otras colonias que están céntricas que puede ser que se hayan estado quedando solas por muchos años porque también dejaron de ser a lo mejor atractivas desde el punto de vista de adquirir una vivienda. Entonces, sí, también existen las opciones para poder vivir de la manera que quiere la ciudadanía en general, o la población en general, perdón, a lo mejor en zonas que pueden estar cerca de sus centros de trabajo. Creo que eso al largo plazo va a generar eso, que la gente decida por no requerir a fuerzas un medio de transporte particular, o aunque lo tengan, no usarlo siempre, o no depender de él para cualquier desplazamiento. ¿Tiene algún proyecto o alguna visión el Colegio de Arquitectos sobre la vivienda social? Sobre la vivienda social, se ha abordado mucho el tema, es bastante complejo porque creo que entran hasta un punto más de sociología y demás. Hay un asunto aquí que no podemos dejar de mencionar, que es los asentamientos irregulares. Yo le dejo este tema a tanto colegas como institutos que ya tienen muchísimas décadas estudiando al respecto. Es decir, una píldora que venga a arreglar el problema de vivienda asequible y vivienda social. Creo que es un tema muy complejo porque entramos aquí en un choque incluso de acceso a servicios de capacidades de ingreso, a una realidad, creo que no podemos negar por más que queramos ver a México o a Hermosillo como primer mundo, no dejamos de ser un tercer mundo. Y creo que existe ahí una gran problemática que creo que va mucho más allá incluso
de nada más nuestro quehacer. Claro que opinamos al respecto, perdón, claro que hemos incluso hecho propuestas de viviendas a lo mejor modulares, pero honestamente creo que es un tema que así como tomarlo muy a la ligera o decir esa es la solución, creo que estamos dejando de lado muchos mayores o muchos aspectos más grandes que son más, creo que sujetos a investigaciones como lo están haciendo muchos institutos, ¿no? Porque es un tema que tiene bastante que analizarse. Seguimos en lo social, la injerencia, la opinión del presidente del Colegio de Arquitectos de Hermosillo sobre las áreas verdes aquí en Hermosillo, los parques y otras áreas verdes que se han venido, pues ya no digo destruyendo, que ahí están, pero carecen de mantenimiento, no sé si vean que hay falta de más áreas verdes en la ciudad. Sí. A mí me gustaría separar aquí como áreas verdes, los diferentes tipos de áreas verdes que existen. Están las áreas verdes por uso de suelo, que son las que están designadas en la ciudad para hacer eso, un área verde, un parque, que las hay bastantes en la ciudad. Si tú ves el plan de uso de suelo de la ciudad, hay bastantes puntitos verdes y también de equipamiento, que pudieran ser también áreas relativamente verdes, pero de servicios a la ciudad, que son áreas verdes y deportivas, que siempre están mezcladas, ¿no? En administraciones o en años anteriores se hicieron muchas inversiones, ¿no? De remodelarlas o de construirles, lo cual fue bueno, pero creo que sí le hizo falta mucho enfoque más de planeación o integral. Muchas de ellas actualmente están bastante decaídas. Más que verdes, eran unidades deportivas que carecían mucho también de vegetación y además creo que de todas maneras lo que ya se hizo sirve porque hay infraestructura. Vale la pena sí hablar de programas de recuperación de los mismos. Sé que el ayuntamiento también actualmente ya trae un programa de recuperación de parques existentes, que ese sería el primer paso. Y eso hablando de las áreas verdes como tal, las áreas verdes o diagonal parques. Área verde, también es importante hablar el área permeable o el área de cobertura vegetal en la ciudad. A final de cuentas, el 60% de la ciudad es vía pública, o sea, calles. Y nosotros tendemos a pensar en las calles como el área para circular con los carros solamente, ¿no? Entonces, también es un área de oportunidad para reforestación, para áreas permeables, y a final de cuentas, esto en conceptos de urbanismo, Jan Gehl, que es uno de los más, digamos, voces acreditadas en el tema, dice, las calles son el primer espacio público de las ciudades, es en realidad donde puedes saludar a tu vecino o a la persona que ni siquiera conoces, que ves todos los días y demás. Entonces, conforme esos espacios sean mucho más agradables, amigables, accesibles, que tengan confort, hablando de vegetación, de sombra, eso propicia que más gente ocupe la vía pública y que se apropien de ella. Entonces, para mí ahí hay una gran área de oportunidad. Hablamos mucho de los parques, pero creo que también el tema del espacio público, que son las vías, las calles, ahí hay muchísimo que hacer. Parques de bolsillo, parques lineales, simplemente reforestación de banquetas, inclusión peatonal. Y ya por último, el otro tema de áreas verdes, ya estamos hablando más de un tema de conservación, creo yo. Nuestros cerros, particularmente, tendemos a ignorarlos o a ver, pues ahí están los cerros, parece un monte y demás, pero tú traes a personas de fuera y se quedan con la boca abierta, ¿no? Anonadados de el paisaje como tan drástico, dramático que existe en la ciudad. A mí me pasó en la carrera, una vez organizamos un congreso de arquitectura y vinieron de Brasil, de Paraguay, dos expositores, y no podían dejar de ver los cerros. Y yo la verdad que nunca los volteaba a ver, pues hablando de estudiante, como decía, pues sí, están bonitos, a lo mejor uno va y sube, pero no. Y ellos decían, es que esos cerros son increíbles, y hablan del Bachoco, del Cerro Johnson, de la Cementera, que también es como muy... El Cerro de la Campana. El Cerro de la Campana. Entonces, eso, no perder esta cobertura o cinturón verde que tenemos en la ciudad, desde el punto de vista del programa de desarrollo urbano, está protegido, es decir, los cerros están conformados como reservas ecológicas, no áreas naturales de protección, como reserva ecológica, área en la cual no puede haber desarrollo inmobiliario, puede haber construcciones particulares, más de ecoturismo y demás, pero que ya en la implementación, claro que existen amenazas. Por ejemplo, arriba del Cerro Johnson hay construcciones de palapas y demás, y el acceso, me refiero en este caso a la autoridad, es muy complejo porque está muy arriba, muchas están cercados, entonces siempre no deja de ser un tema vulnerable. Entonces creo que sí hay que ponerle mucho énfasis al tema de no
perder este envolvente natural, que hablamos mucho de la falta de pulmones verdes en la ciudad y se habla mucho del Parque Madero, pero tú ves el mapa o en Google Earth de Hermosillo, el Parque Madero es un chicharito en comparación de la cobertura de todas el sistema de sierras que tenemos. Ese en realidad es nuestro cinturón, es nuestro pulmón verde. O sea, de ahí nosotros tanto respiramos el aire que tenemos, pero también se genera este microecosistema de lluvias y demás, aunque muchas viene de la sierra, también existe toda esta generación de microecosistema generado por los cerros, básicamente, que tenemos alrededor. Entonces, para mí ese es el más importante, no perder este equilibrio, aunque seamos una ciudad grande, no perder el equilibrio de las áreas naturales que ya tenemos. Y acaban de legislar un tema, la diputada Azalia Guevara, diputada morenista, antipetista, sacó una iniciativa, metió una iniciativa de ley, una propuesta donde propone un nuevo cinturón de árboles para todo lo que sirven, la contaminación, impedir un poco la fecalización, pues que ojalá que se dé. Hay nuevos crecimientos en Hermosillo que están creciendo un poco mejor de lo que fue el Hermosillo viejo, que es el poniente, todo eso, pero acá en el centro, en el norte de Hermosillo, donde hay males de los que mencionábamos ahorita, ¿tiene remedio toda esta área todavía entonces? Claro, tiene muchísimo remedio. Fíjate, una vez nos invitó el INPLAN algunos miembros del colegio a formar parte de un diplomado de calles e infraestructura verde, lo daba la SEDATU. Nos impartió la SEDATU junto con la UNAM y un organismo que se llama GIZ, que es de Alemania. Y lo daban en todo el país, ya habían dado en Morelia y en otras ciudades, y algo que les llamaba mucho la atención era el área disponible de los derechos de vía que tenemos, que es de paramento, y de propiedad a propiedad. Tenemos mucha área de oportunidad, es decir, tenemos calles relativamente anchas, incluso en el mismo centro, bueno, estamos aquí en la parte centro-norte, que es un poco más nueva, hay muchísima área de oportunidad. En este mismo edificio aquí atrás hay una cuchilla, que es un área de sobrante, si le quieres ver así, de vialidad, que de intervenirse de proyectos que se llaman proyectos de calle completa. Estás hablando de que prácticamente vas generando parquecitos o áreas de vegetación lo suficientemente agradables para estar, ¿no? Simplemente un espacio en el cual tú puedas decidir, oye, pues hoy se está bueno el clima, no vamos a comer aquí adentro, vamos a comer ahí afuera en los arbolitos y en la sillita que está ahí, vamos. Ese tipo de acciones van generando que también la misma gente se vaya dando cuenta y apropiando de su espacio público, que es de todos, y que después genere otras dinámicas de participación. Creo que actualmente lo existe. Algo que hemos visto muy positivo en los últimos años es la creación o la conformación de muchos colectivos ciudadanos, especialmente ambientalistas, y una cultura ambiental mucho mayor. Tema del senderismo, todo esto ha despertado, y creo que son voces muy, muy importantes en la ciudad que han logrado bastantes cosas y que no creo que se vayan a ir, es decir, creo que llegaron para quedarse, incluso para fortalecerse. Ya entrados en lo social, ¿cómo ve el Colegio de Arquitectos o qué solución le daría a un problema muy grave que tenemos en Hermosillo, que es la indigencia? Híjole, qué tema tan complejo, porque también va mucho más allá, ¿no? Va más a lo económico. Siempre hemos hablado por el tema de dignificar, ¿no? Empezando por ahí, más que verlo como una problemática se llegó a hacer en algún momento, que los subieron a patrullas y de repente desaparecieron por un tiempo. Creo que no es por ahí. Donde tengo yo mi oficina, el despacho, es una zona muy cercana a unas áreas ahí de albergue o que les dan comida a muchas personas indigentes. Muchos de ellos, incluso más que indigentes, son migrantes, deportados, porque yo he hablado con ellos, ¿no? Y pues más que regresarse hasta su tierra de origen, muchos de ellos centroamericanos también, se bajan aquí, ¿no? Con la oportunidad de a lo mejor agarrar un dinero, un segundo aire y luego volverse a cruzar. La verdad es que pues les gana la realidad, ¿no? El golpe de realidad, que no existen a lo mejor muchos de ellos llegan con toda la disposición, han sido lavacarros y se ofrecen, le barro la banqueta, llegan con la mejor
de las actitudes, pero creo que se enfrentan con una realidad muy cruda y con un ámbito humano bastante duro, que es el tema de las drogas y demás. Y es muy triste ver a personas que era tu lavacarros y que el primer mes, segundo mes que estaba aquí en Hermosillo se veía con toda la disposición y andaba con la cubetita y siempre, y luego dejarlo de ver un tiempo y volverlo a ver y ya ni reconocible, y que él mismo no te reconoce. Entonces, híjole, es un tema bastante complejo. Desde el punto de vista de la arquitectura de la ciudad, yo lo que diría es, pues, quieras o no, forman parte de la ciudad. Si la solución la va a dar alguien más, en el Inter creo que los espacios deben de ser para todos, incluyendo ellos. Se habla mucho, por mucho tiempo se usó una arquitectura o un urbanismo muy hostil, ¿no? Que las bancas tienen que tener todas un barrotito para que nadie se acueste. Oye, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué le tienes que negar a una persona su única manera a lo mejor de descansar, o de simplemente, sí, ¿no? De satisfacer sus necesidades para eso básicas? son, ¿no? Ajá, para eso son, es correcto. Y hemos hablado mucho de eso, sí. Forman parte de la ciudad, no podemos negarlo, y como tal los espacios públicos, los espacios disponibles que hay, deben de ser para todos. En el entretanto se solucione o no, no podemos ser hostiles ni tampoco hacernos de la vista gorda. Pero sí, creo que es un tema pues de bastante complejidad, y he visto que existen programas ahora del DIF, hicieron un consejo, más que el tema de familiar, atender el tema de indigencia, que creo que también es un tema de desarrollo integral muy importante. Pero bueno, y también está muy ligado con el tema, el mayor problema del país, que es el narcotráfico, ¿no? Entonces, creo que va mucho más allá, y entristece, la verdad, decir que creo que se nos sale de las manos ese tema, porque en realidad es solamente un hilito de una mayor complejidad, creo que de país en general. Muy bien, desde el principio pactamos 30 minutos de entrevista y ya nos extendimos, 47. ya te quitamos más tiempo, arquitecto. Te agradecemos que hayas estado con nosotros, ya has compartido tus puntos de vista, que tener la presencia aquí del Colegio de Arquitectos de la ciudad de Hermosillo. Muchas gracias por la invitación, no hay problema por el tiempo, así pasa cuando la plática se pone buena, y pues aquí estamos a la orden para segundas entrevistas o lo que sea. También pues llamado ahí a todos los colegas arquitectos de la ciudad, si están interesados ahí en involucrarse con el Colegio de Arquitectos, pues están las puertas abiertas, y pues de nuevo agradecerte el espacio, y pues esperemos estar aquí pronto. Aquí está tu casa, muchas gracias. Gracias. A nuestro público les decimos no se vayan, volvemos en unos minutos con lo que son noticias, temas y comentarios. Regresamos.